Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Se habla de desaceleración en la economía chilena, sin embargo, un ítem importante como es el empleo no muestra un alza en su cifra, es más, muestra una baja, y así quedó demostrado muy en línea con lo que había hecho la Universidad de Chile, su centro de microdatos. Hoy día, en la cifra entregada por el Instituto Nacional de Estadística, queda a conocer que el 6.2% en el trimestre abril-junio es más bajo de lo proyectado primero por los especialistas y también disminuyó 0.2 puntos respecto al trimestre anterior. La ocupación disminuyó principalmente en la agricultura, seguía actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. La tasa más alta de desempleo la mantuvo la región de la Araucanía con 7.6%, mientras la más baja fue para la región de los lagos con 3.2%. Por otra parte, Valparaíso subió a 6.8%, mientras que la región metropolitana fue la que demostró una mayor baja con 6%. Obviamente, satisfacción en la autoridad económica, en el ministro de Hacienda, en la autoridad del trabajo. Sin embargo, también advierte que los efectos de esta desaceleración que les mencionaba al inicio se puede ya estar sintiendo en los próximos meses. Por primera vez en muchísimo tiempo, las potencias, algunas de ellas, han mostrado cifras más positivas en términos económicos. En España el desempleo bajó después de muchísimo tiempo. En Alemania, después de un comienzo y un crecimiento muy lento, ha mostrado una mayor vigorosidad en el segundo trimestre. Son señales de una recuperación europea, o al menos de las potencias del viejo continente. Lo vamos a conversar junto con Roberto Silva, gerente de estudio Capital FX. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Desde tu perspectiva, ¿se está recuperando lento pero con algunos signos Europa? Sí, bueno, efectivamente hemos visto los últimos datos entregados por algunas de las entidades gubernamentales de Europa, hemos visto algunas señales de recuperación. Ahora, hay que tener, yo sería bien cuidadoso como para hablar de una recuperación sólida todavía. Creo que el camino que queda por recorrer la zona de euro es bastante largo, pero sí me parece bien poder hablar de que podríamos ser bastante optimista, pero sí con bastante cautela también. Claro, una recuperación que hay que tener y mirarla con bastante cuidado por todo lo que significa, en el fondo, echar en términos simples, andar la máquina nuevamente para generar crecimiento, y además pensando en una deuda fiscal de la mayoría de los países que es bastante profunda. Claro, exactamente. Bueno, una de las principales razones de cómo se de alguna manera desata esta crisis en Europa es justamente la deuda, son los elevados niveles de deuda que tienen los países. Y que en general muestran también niveles que nunca habíamos visto en toda la historia de la zona euro. Yo quiero citar específicamente a los países del sur, los países de la periferia de Europa, que son básicamente, podemos nombrar a Italia, a España, Portugal y Grecia. Estos cuatro países todavía generan bastante riesgo, todavía generan bastante ruido para las autoridades de Europa, y tiene que ver justamente con el nivel de deuda que ellos tienen en relación al crecimiento como país. Por lo tanto, bueno, yo en general todavía soy pesimista en la periferia, pero sí hemos visto bastantes mejoras, como dices tú, en países del norte y especialmente en Alemania y Francia. ¿Qué podría atentar contra una mayor recuperación y que esta fuera más sostenida en el tiempo? A mí me parece que los riesgos políticos todavía son, incluso podrían ser más elevados que los mismos riesgos estructurales. Yo creo que hoy día hay situaciones bastante, por decirlo menos, llaman la atención, lo que ha pasado en Italia, en que todavía no han logrado una coalición, todavía no logran un gobierno, situación que vive también Grecia y un país que todavía no logra reestructurar su deuda. Y últimamente también lo vimos en marzo, que es Chipre, y después Portugal en las últimas semanas, que tienen un grave problema ahí político. Y viene la elección en Alemania, además, que es la principal potencia europea. Vienen elecciones en Alemania a final de año, claro, ahí también se han generado ciertas tensiones porque Angela Merkel, que es la actual, digamos, primer ministro de Alemania, ha mostrado cierta inclinación por medidas bastante populistas. De hecho, bueno, se hizo un reportaje, me parece que este fin de semana, en un importante diario en Alemania, en donde hablaban de medidas que podrían llegar a acumular 28.400 millones de euros. Cuestión que obviamente el partido de centro y de derecha salieron a negar y a decir que efectivamente esto está fuera, digamos, de su evaluación. Sin embargo, se muestra bastante o queda bastante en evidencia que Angela Merkel lo que está buscando son quizás medidas un poco populistas que permitan también la reelección. Roberto, ¿qué papel juega China en esta recuperación o no recuperación de Europa? Muy importante, y yo también quería ir hacia allá. Me parece que China es otro de los riesgos que sí podría estar atentando contra la recuperación de Europa. No nos olvidemos que
más del 25% de los envíos que se generan desde Europa se van a Asia. Por lo tanto, hoy día el panorama que hemos visto en Asia y especialmente el panorama que hemos visto en China, en donde hay tolerancia a una desaceleración, en donde vimos pasar en un lapso de no mayor a 3 años, vimos pasar de un crecimiento de 2 cifras a un crecimiento hoy día cercano al 7.5. Por lo tanto, sí hay un riesgo bastante importante en relación a lo que puede ocurrir con China. Sí creo que también, y lo que ha mostrado Estados Unidos hasta el momento, es que se está recuperando y esa recuperación podría de alguna manera también generar un efecto positivo en Europa. En términos macro, Roberto, ¿cuáles son tus proyecciones para Europa? Mira, mis proyecciones son que este año me parece que difícilmente en el último trimestre, es decir, hablando de entre octubre y diciembre, podríamos ver por lo menos a Europa salir de la recesión. Es decir, podríamos ver o un crecimiento de 0% o quizás cercano al 0.1. No me parece que podríamos pensar en algo más porque sería demasiado ambicioso. Sí creo que soy un poco más optimista para el 2014. Me parece que el 2014 se podría por lo menos alcanzar un punto de crecimiento, lo que a mí me parece bastante bueno si consideramos que esta ha sido la crisis más larga y la peor que ha tenido en la historia el bloque de los 17 países. Roberto, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar estos brotes verdes, como se menciona por ahí en términos de la recuperación europea consciente y dentro de un contexto que el trabajo que viene muy profundo todavía en lo que se refiere a generar mayor crecimiento. Nosotros, a propósito de los crecimientos en los países europeos, vamos a revisar las bolsas y obviamente lo que pasó en el viejo continente durante la jornada de hoy. En Asia se vivió una jornada tranquila esperando a lo que vaya a entregar el PMI manufacturero de China, dato que se conoce hoy a las 9 de la noche. Sin embargo, la bolsa de Shanghái cerró al alza mostrando optimismo, ya que dijo el gobierno chino respecto a promover un desarrollo sano y estable en el mercado inmobiliario. ¿Qué pasó en Europa? Pese a una serie de cifras positivas, los mercados se cerraron en rojo, hubo una toma de utilidades, se entregó la tasa de desocupación en la zona euro de 12,1%, mejorando las previsiones que proyectaban, un 12,2%, y en Alemania también la tasa de desempleo se mantuvo en 6,8%, esto en línea con las previsiones, todo a la espera también de la reunión de mañana del Banco Central Europeo, que se va a manifestar en torno a la tasa de interés, se espera que se mantenga, sin embargo no se esperan anuncios de estímulos para la economía del viejo continente. Vamos a ver lo que ocurrió en nuestro país. El índice de precio selectivo de acciones bajó 0,83%, quinta sesión consecutiva en números rojos. Las acciones de Stock Mitchell nuevamente en caída después de las noticias registradas durante la jornada de ayer y ya pierden cerca de 24% en 2 jornadas. Vamos a ver Estados Unidos, el que sorprendió al inicio de la jornada con la entrega del PIB interanual de este segundo trimestre, que fue 1,7%, cuando los analistas esperaban un 1,1%. Sin embargo, el Dow Jones retrocedió hasta 0,14% durante la jornada, acumulando en julio 3,96% de ganancias. También se sigue manteniendo la tasa de interés entre 0 y 0,25% en montos mínimos y se anuncia que se mantendrá, y no cuando finalizará la compra de bonos por parte del gobierno americano de $85.000 millones, eso de acuerdo a la minuta de la Fed entregada hace algunas horas. Vamos a ver qué ocurrió con la divisa norteamericana. El dólar durante el presente día bajó 0,65, cerró en 514, y el cobre subió 0,78 y cerró sus operaciones en $3,08. Los indicadores económicos marcan el fin de nuestro programa. Nos encontramos el día de mañana. Que estén muy bien. Con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.